Ya estamos aquí volviendo. Ay, no sé ustedes, pero yo tengo un frío. Me tuve que poner suéter. Nunca hubiera pensado decir que el día domingo se me volvió bonito a mí. Estar con ustedes ahorita dando clases, me siento viva. Que me tienen solita en esta casa. Me enfermé y todos me abandonaron. Eh, Ay, no, perdón. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, entonces vamos a continuar. Entonces les queda a ustedes como una tarea darle lectura a las corrientes económicas que tenemos en la teoría. Vuelvan a ver otra vez sus videos, porque el próximo día de clases voy a estar preguntando directamente aquí, a mí, menos mal no somos muchos, de qué leyeron ustedes, qué entendieron de cada una de las corrientes. Vamos a abrir aquí un debate de quién está de acuerdo con qué y quién no. Entonces, por favor, no se les olvide darles lectura. Y estas corrientes económicas que estábamos viendo el día de hoy nos ayuda entonces a entender cómo podemos relacionar la economía con diferentes aspectos, con diferentes ciencias y técnicas, relacionarlo con ello. ¿Verdad? Que es el siguiente tema que nosotros tenemos en nuestro archivo y que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de ver ese tipo de relaciones o con cuál se relaciona principalmente la economía, yo quisiera que alguien me dijera qué diferencia hay entre ciencia y técnica. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre ciencia y técnica? La ciencia, pues yo considero que es el estudio sobre algo. Ahora la técnica es lo que nosotros estamos poniendo en práctica sobre ese mismo estudio. Excelente, muchas gracias, ya. No hay más que agregar, es así. Ciencia es análisis, estudio, técnicas son procedimientos y establecimientos. Tal vez solo agregaría que las ciencias lo que hace es creación de hipótesis, pone las hipótesis. Para aquellos que no sepamos qué es una hipótesis, es hacer ciertas preguntas de las cuales tenemos que resolverlas para saber si son ciertas o no. Y para resolverlas, si son ciertas o no, es donde entra la técnica. Entonces, ustedes en su archivo que ya tienen, solo déjenme encontrarlo. A veces abro tantas pestañas que no debería, porque después no encuentro la información. Y creo que todo lo necesito. Si ustedes ven aquí, hay bastante lectura de las corrientes, es lo que les pido que lean para el próximo día de clase. Aquí está la relación de la economía con otras ciencias y me faltó poner aquí y técnicas, ¿verdad? Tenemos ahí unos videitos que en un rato, si nos permite el tiempo, lo vamos a ver. Pero aquí en el archivo de Word que ustedes ya tienen en su poder, yo relacioné la economía con tres ciencias principales, que es con la contaduría, con la administración y la informática. ¿Por qué la relaciono con esas tres? Principalmente por las carreras en que normalmente yo imparto la clase, que es para administración y auditoría, y la parte administrativa, que sí se enfoca para las otras carreras que a veces están conmigo, que es de derecho y periodismo, porque la parte administrativa también tiene que ver con esas carreras. Y no se diga la contabilidad, en cualquier lado la contabilidad está inmersa. A pesar de que los que están estudiantes de derecho no reciben materias de contabilidad, es importante que las conozcan porque al final de cuentas eso es lo que les permite y les ayuda a administrar bien sus carreras y sus profesiones, máxime si uno trabaja de forma independiente. No significa que sean las únicas con las cuales se relaciona la economía, se relacionan con muchas otras más. Hay que verlas desde qué punto de vista las vamos a ver nosotros. Pero aquí en este archivo, pues, repito, las relaciono con estas tres que son las principales que nos afectan. Con la contaduría, porque es en los aspectos económicos
tributarios, que por eso ya vimos también que hay una clasificación en las corrientes económicas desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿qué empresa no maneja contabilidad? ¿Qué empresa no tiene que pagar sus impuestos? ¿Verdad? Que no estén que están obligadas a pagar impuestos. Ahora, que los paguen es otro ya cantar, ¿verdad? Y la informática, porque hoy por hoy, ¿quién no trabaja con la tecnología? Todos estamos trabajando con tecnología, entonces tenemos que estar en el día a día, ¿verdad? Pero existen muchas otras ciencias y técnicas con las cuales las podemos relacionar. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar la matemática. ¿Y dónde se relaciona la matemática? Pues ni modo, también tenemos, la podemos ver desde el punto de vista de la contabilidad, donde estamos viendo que es, ay, perdón. Ay, perdón. Me empieza a picar la garganta de tanto que hablo. Entonces ya podemos ver lo que se relaciona mucho con la contabilidad, tiene que ver con números, ¿verdad? Vamos a ver este otro pequeño video que a mí me ayuda mucho para que lo podamos ir entendiendo. Solo quiero confirmar que como hay una nueva sesión abierta, creo que no sé. Ay, pero no me deja. Quiero compartir el sonido y no me deja, no me abre la barra. Vamos a volver a compartir aquí. Listo, más compartir sonido. Listo, ahora sí. Número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En esta oportunidad conoceremos por qué la economía. Es que a veces los escucho rápido. Vamos a cambiarle la configuración a normal. Listo. Es una ciencia, pero para avanzar primero debemos conocer cómo se clasifican las ciencias. Son muchas las clasificaciones de la ciencia, pero vamos a realizar esta explicación en función de la clasificación propuesta por Mario Augusto Bunge, quien es un físico, filósofo y humanista defensor del realismo científico y de la filosofía exacta de origen argentino, quien distinguió la ciencia entre ciencias formales y ciencias fácticas en su publicación La ciencia, su método y su filosofía en el año de 1960. A su vez, estas dos categorías incluyen otras subdivisiones. Dentro de las ciencias fácticas encontramos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Ejemplo de ciencias naturales son la física, la química, la biología, la botánica, entre otras. Ejemplo de ciencias sociales son la economía, que nos ocupa, la geografía, la arqueología, la historia, entre otras. Y ejemplo de las ciencias formales son las matemáticas y la lógica. Recordemos que las ciencias formales estudian ideas y que las ciencias fácticas se ocupan de estudiar hechos. Por ejemplo, las ciencias naturales se ocupan de estudiar los procesos, los cambios y las transformaciones de la materia. Y las ciencias sociales, por su parte, se encargan de estudiar al hombre y sus interacciones. Pero también es importante conocer las características que generan esta clasificación entre ciencias formales y ciencias fácticas.
que se componen, recordemos, por una parte de las ciencias naturales y de otra de las ciencias sociales. Ahora analicemos estas características. Primero, el objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias formales son referentes conceptuales. Referentes conceptuales. Un ejemplo de ello son los números o las operaciones matemáticas. Las ciencias fácticas, por su parte, tienen como objeto de estudio a las cosas, los objetos, los procesos, y hemos dicho también que los hechos. Ejemplo, un árbol se encarga de estudiar la ciencia natural, por ejemplo. Un objeto, un televisor. Un proceso, puede ser el proceso de la elaboración del chocolate. Un hecho, puede ser estudiar el porqué de los precios en los productos. Veamos el método de análisis de las ciencias formales. El método de análisis en las ciencias formales es la lógica. En las ciencias fácticas es la lógica más la observación. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el campo de acción de las ciencias formales? Demostrar y comprobar axiomas. Y en las ciencias fácticas, su campo de acción es verificar hipótesis. Finalmente, observemos por qué la economía es una ciencia social. Entonces, las razones principales son, en primer lugar, porque estudia el comportamiento humano, las actividades humanas y las instituciones sociales. En segundo lugar, porque tiene un método de análisis basado primero en la de los hechos que se quieren descubrir, obviamente, en la formulación de hipótesis por la cual se generalizan los resultados de esa experiencia y porque realiza la comprobación de esas hipótesis. Que si se logra la comprobación de esas hipótesis, se puede elevar a la categoría de una ley o de una norma. Y por estas razones es que la economía es una ciencia. Educatina te recomienda los siguientes videos. Este video lo que nos ayuda es entender entonces por qué le denominamos ciencia y no técnica a la economía. ¿Y por qué se daba esa diferencia de conocimiento? O sea, habían personas que decían, pues si en la economía tenemos que ver procesos, tenemos que ver determinaciones, cálculos y demás, en vez de ser ciencia debería ser técnica. Pero con este video podemos entender un poquito más por qué se le denomina como ciencia y no como técnica. Porque realmente también es un estudio social principalmente, ¿verdad? En lo que nosotros vamos viendo cómo se ha dado en el pasado, cómo se está trabajando en el presente y cómo podemos mejorar ese futuro de economía. Una vez identificado y entendido por qué es ciencia, ya la podemos relacionar entonces con las diferentes otras ciencias y ahora técnicas
que nos van a permitir y complementar esta parte de la economía que nosotros querramos analizar, que sea sujeto de análisis. En este video nos muestran, espero que esta no tiene letra, simplemente sonido. Nos menciona las diferentes relación principalmente aquí dice de la administración y otras ciencias, pero tiene que ver con la economía, ¿verdad? ¿Con qué las podemos relacionar? ¿Cuáles son las que nos permiten a nosotros poder entender cómo se puede trabajar? Aquí nos mencionan las ciencias sociales que existen. Está la sociología, la psicología, el derecho y la antropología, e incluso tienen economía acá, pero esa economía tiene relación con cada una de ellas, a pesar de que están en la misma línea, que todas son ciencias, perdón, tienen una relación cada una de ellas. ¿Verdad? Por ejemplo, la economía con la sociología. Pensemos un poquito de qué se trata la sociología. La sociología tiene que ver con los grupos, con las personas, la vida social. No solo es personal, son cuando se reúnen dos o más personas, ya es algo social, ya tenemos que ver ahí de qué se está hablando, qué se está trabajando, cómo se está interactuando, y la economía tiene su impacto en esa parte. La psicología también, cuál es el pensamiento humano, hacia dónde quiere llegar, qué es lo que quiere. A nivel personal, uno debe de tener propósitos, metas y objetivos en esta vida para poder tener una dirección hacia dónde va uno, qué es lo que quiere, cuáles son nuestros propósitos de vida. Y en base a ello, manejamos nosotros la economía. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, fue hace muchos años, no pregunten mi edad, estudiaba yo en la auditoría, pues mis propósitos de vida eran unos, a diferencia de los que tengo hoy por hoy. Uno de mis propósitos de vida en ese entonces era terminar mi carrera en los años en que era y no perder clases. Y entonces yo trabajaba. Y si el trabajo no me permitía continuar mis estudios, pues yo renunciaba y me iba a otro. Muchas personas me tacharon como una persona inestable laboralmente porque tuve muchos trabajos. Yo tengo un currículum muy abierto con muchos trabajos, pero no me importaba porque mi propósito de vida era concluir mi carrera en los años en que yo quería. Y mi meta se dio. Yo terminé mi carrera en los años en que correspondía. Y esa economía era la que yo manejaba. ¿Cómo me manejaba? ¿Qué pasaba cuando yo me quedaba sin trabajo? Pues en mis tiempos, pues yo tenía el apoyo de mis padres, económicamente podía darme el lujo de renunciar en un trabajo, mis papás mantenerme lo que conseguía otro, ya después pues yo les pagaba el tiempo que ellos me mantuvieron, pero mi propósito siempre fue dado, ¿verdad? Y estoy hablando a nivel de psicológico, la ciencia psicológica. Mi ideal, mi propósito de vida, mi forma de vivir impactó también en mi economía. No se diga así el derecho. Y no estoy hablando de derecho de casos individuales, sino más que todo de obligaciones, necesidades que tiene que ver en relación personal con mi economía. Y vamos viendo entonces que sí hay una relación intrínseca en cada una de las ciencias, ¿ah? que pueden existir. También tenemos las técnicas. Y bueno, aquí en esta otra parte están hablando de las ciencias exactas, matemáticas y estadísticas. Ya lo mencioné hace un momento, lo vuelvo a mencionar ahorita. Las matemáticas está en todo. En donde no podemos encontrar matemática, si eso está en todo, no se diga también las estadísticas, y tiene que ver mucho con la economía. La estadística la podríamos enfocar un poquito más, no a nivel personal, sino a nivel laboral. Cuando una empresa empieza a hacer estadísticas de sus ingresos, de sus gastos,
de cómo se está posicionando su producto en el mercado para que esa economía que manejen sea positiva y no negativa. Tenemos también, como les comentaba, aparte de la ciencia, las técnicas. No recuerdo si en esta parte del video, las disciplinas técnicas. Aquí sí ya están las partes técnicas. Miren ya con cuáles se relaciona la economía. Estamos hablando de ingeniería industrial, contabilidad, informática, ergonomía y cibernética, mencionan en este video, de las cuales ya les mencioné dos en la teoría que tenemos, que es la contabilidad y la informática, que se relaciona mucho con las carreras con las cuales nosotros estamos enfocándonos, en la administración y auditoría. Ya vemos nosotros que esas técnicas nos van a venir a ayudar con la parte de economía. Creo que con eso sí se finalizaba este video. No, todavía falta. Enfoques del pensamiento administrativo, eso ya lo vamos a ir viendo nosotros a posterior de cómo se va regulando esa economía. Y esta parte ya no nos es interesante a nosotros para la clase, es ya parte más enfocada a la administración. Entonces nosotros podemos ver que sí, la economía es importante conocerla de forma general, y vuelvo y regreso, para poderla entender cómo estamos hoy por hoy en la economía, tenemos que conocer nuestro pasado, cómo funcionó, cómo se creó, cómo nos ha impactado a nosotros. De forma general, las corrientes que tenemos en la lectura. De forma específica, tendríamos que hacer una investigación, y eso ya quedaría para acervo cultural de cada uno de ustedes, cómo impacta esas corrientes económicas a nivel nacional. A nosotros aquí como guatemaltecos que somos y que vivimos en este país, cómo esas corrientes económicas han impactado en nuestro país y cómo siguen hoy por hoy. ¿Qué no nos ha permitido a nosotros desarrollarnos, seguir siendo un país subdesarrollado? ¿Qué no nos ha permitido mejorar en ese sentido? Vamos a dejar un puntito ahí, y que es aparte de ese, ya sabemos que ese nos impacta muy grande, es el Estado, los cargos políticos. La política aquí en Guatemala no es tan buena como quisiéramos. Entonces, quiera que no, esa parte nos viene a impactar económicamente para ser un país subdesarrollado, ¿no? Entonces, principalmente, uno de los puntos que nos afecta a nosotros en la economía para que no seamos un país desarrollado es el nivel educativo, el estudio. A pesar de que existen muchas opciones para poder estudiar, hay personas que no tienen la facilidad de poderlo hacer. ¿Cómo es esa parte? La economía. No tienen la capacidad económica de poderse pagar los estudios. Pero hay partes gratuitas, sí. Entonces ahora viene y les impacta la tecnología. Hoy por hoy, derivado del COVID, muchos tenemos que recibir clases a nivel en casa, con internet, y otras personas no tienen esa capacidad económica de poderlo hacer. Entonces, nuevamente, un retroceso en la educación. ¿Qué otra cosa nos impacta para no tener una buena educación? Son los accesos a la información. Dependiendo del lugar donde vivan, no tienen ese acceso. Si no tienen tecnología, no tienen tampoco cómo llegar a una escuela. Entonces, eso nos ha venido a tener un retroceso en nuestra economía y no ser un país desarrollado, porque no tenemos acceso a la educación. ¿Y qué nos beneficiaría tener esos accesos? No es beneficiaría, es cómo podemos tener esos accesos, mejor dicho. Pues ahí es donde debería de entrar a funcionar el Estado con los tributos que nosotros pagamos para poder tener esos accesos a nivel rural. Lamentablemente no se ha podido, ¿verdad? La corrupción que hemos tenido aquí es el problema. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos, de lo que vamos hablando? ¿O algún comentario que quieran hacer con respecto a lo que estamos viendo?
Estamos viendo generalidades. Disculpe la tomadera de agua, pero ya voy a empezar a toser porque ya me empezó a picar la garganta. Ok. Voy a compartir otra vez en pantalla mi archivo de texto. Aquí hay otros links de videos que ustedes pueden ir a ver que tienen que ver con la economía y otras ciencias. Y estamos viendo entonces, aquí son la relación de la economía y la contaduría, que era lo que les comentaba de cómo lo vamos viendo, ¿verdad? Lamentablemente aquí no, como estoy trabajando desde mi casa, me cuesta un poquito manejar esto. Aquí está, miren. Y se me va un montón. Por ejemplo, tenemos la economía y con la contaduría. Se ubica en 6 áreas principales, dice. En la información financiera, o sea, establecimiento de sistemas de información financiero, contabilidad, la tesorería, la contraloría, la auditoría en todos sus niveles y formas, tanto interna como externa, la dirección financiera y la fiscal financiera. Miren todos los aspectos que abarca la economía con la contabilidad. Tenemos que ir viéndolo desde el punto de vista de dinero, de el tributo. Las empresas cuando se forman, la idea, lo original para formar un negocio es porque lo que quieren es ganar dinero, ¿verdad? Tener utilidades. Sin embargo, pues como ya tenemos metidito ahí el Estado, pues tenemos que pagar ciertos tributos, aranceles, tasas, impuestos, que no son lo mismo. Cada tema que acabo de mencionar tendríamos que ir a puntualizar cada uno para entenderlo, pero pues todo eso abarca la parte de tributos, de cómo estamos afectos nosotros a nivel económico y qué tributos debemos de cumplir como empresa y no se diga de forma individual. Como habíamos hablado en un principio en la teoría, en el concepto de economía, la economía en un principio se basó, por ejemplo, en la parte de la agricultura, que es una de las principales que impactó la parte económica. Estamos hablando de la situación agraria, terrenos. Por eso es que en la antigüedad, cuando se daban las situaciones de casamientos, se hablaba de dotes y principalmente era con la mujer. A la mujer cuando se casaba tenía que dar un dote para casarse y el hombre recibía ese dote y lo que servía era para que él administrara el negocio y tuviera algo con que mantener a su familia. La mentalidad era que la mujer en casa con los niños y el hombre a la calle a trabajar. Entonces, por eso mismo es que se daba ese dote. Era una tierra, normalmente eran las tierras, ¿eh? Pero esas tierras, cuando ya estaban funcionando, pues el Estado era el que venía y empezaba a meter sus manitas y empezó a colocar los famosos aranceles. Y hay uno que hoy por hoy no deja de existir, que es llamado el IUSI, el Impuesto Único sobre Inmuebles. Entonces, en ese, nosotros estamos viendo, perdón, solo vamos a ver quién se le habilitó ahí su micrófono para que le dé mute, por favor. Porque ahí estamos oyendo conversaciones que no nos tocan. Alguien. No sé quién tiene su micrófono, que nos pueda ahí, por favor de darle mute a su micrófono. Vamos a ver. Creo que ahí ya lo tenemos. Bueno. Entonces ya vamos viendo nosotros que tenemos que ver con respecto al impuesto único sobre inmuebles, que hoy por hoy existe en muchos lugares. Todavía tenemos que pagar esa parte de impuestos, ¿verdad?
Luego tenemos en esta parte, pues ya vemos ahí que tenemos un montón de información que manejamos de la parte de la contabilidad. Tenemos la economía con la informática, que es una disciplina muy importante desde fines del siglo XX, nos dice acá. Y en este nuevo siglo ha adquirido mayor relevancia la llamada economía del conocimiento. Máxime por hoy que estamos viendo nosotros, que nos impacta mucho porque tenemos que tener tecnología para poder seguir con nuestros estudios. Todavía seguimos de forma virtual y creo que así nos vamos a quedar. No vislumbro yo a un corto plazo que vayamos a regresar de forma presencial. Miren, después de cuántas olas de COVID hemos tenido y seguimos teniéndolas, cada vez va afectando un poquito menos, ¿va? Ya no es tan fuerte, ya no es tan sufrida, sin embargo, afecta, ¿verdad? Dependiendo de nuestra condición física, ahí nos va afectando, pero eso no nos ha permitido regresar a una realidad que teníamos anterior, ¿verdad? Ahora tenemos una nueva realidad y que considero que a corto plazo vamos a seguir estando acá. Por lo tanto, la informática es parte de la cual nosotros tenemos que ir viendo cómo estudiarla y aprenderla para poderla seguir. En mi caso, por ejemplo, pues me tocó que aprender mucha tecnología, el manejo del Zoom, de las redes. Bueno, las redes más que todo yo les daba solo por curiosear ahí que publicaban que no, pero hoy por hoy está funcionando mucho para nivel laboral y personal. Entonces hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Manejar, por ejemplo, así como las bases, la plataforma de EDUSA del sistema de la universidad para las clases, las tareas, eso nos permite, ¿no? Aquí en el archivo que tenemos nosotros, pues vemos aquí una gráfica de cómo impacta y pues tenemos algunas otras dos adicionales a la teoría que ya tenemos, que son, considero yo, las principales que debemos de conocer, que tienen relación con la economía y con lo que nos compete a nosotros en nuestras carreras, ¿verdad? Las diversas disciplinas que tenemos. Y después de ello, pues entonces ya vamos a entrar a ver lo que se llama el proceso económico. Hasta aquí, ¿tenemos alguna dudita o consultita con lo que hemos visto? ¿Algún comentario, observación que tengamos? Ok, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Qué tareas tenemos? Nuevamente, darle lectura a esas corrientes económicas que el próximo día de clases vamos a platicar un poquito aquí para que ustedes me comenten qué leyeron, qué entendieron y cómo lo podemos aplicar actualmente a nuestra vida personal, a nuestra comunidad y a nivel laboral para los que estemos trabajando. ¿Alguna duda, observación, comentario? Si no, nos quedamos hasta acá. Los dejo ahí con unos 15 minutitos adicionales para que no sea solo media hora de comida. Y nos vemos el próximo domingo. Y ya espero yo estar un poquito mejor también. Licenciada, perdone, tengo una duda con lo de la tarea. Todavía no nos va a dar los temas, ¿verdad? No, hoy voy a tratar es que créanme que quise hacerlo entre semana, pero me dolían mis dedos. Entonces voy a tratar de trabajarlo hoy y les voy a dejar tratado de subir el archivo de Excel de qué tema les toca a cada uno y qué fecha van a exponer. Más o menos como en septiembre empiezan las exposiciones, no son prontas, para que tengan, perdón, para que tengan su tiempo de poder investigar y poderse preparar. Muy bien, licenciada. Entonces, esta semana no tenemos tarea con usted, ¿verdad? No, no tenemos ninguna tarea, solo a Catherine creo que fue la que se conectó con nosotros hoy, que sí le voy a habilitar la plataforma para que pueda subir su currículum, que era lo que habíamos dejado de tarea la clase pasada. Gracias, licenciada. Licenciada. Licenciada, Mande.
Tiene ahí mi nombre y mi número de carnet por la asistencia. No sé cómo usted, Ya les puse presente a todos y todos están aquí presentes conmigo. licenciada, yo me llamo Sandra, no Catherine, la que ingresó hoy en la clase. Ah, bueno, está bien. Ajá. Va, denme un segundito, Voy a aprovechar entonces, déjenme ver y confirmar. ¿Dónde está? Catherine Álvarez, ¿no eras tú? No, Pero licenciada. Así es. pero Catherine sí está aquí. Catherine, Néstor Cabnal, diga presente. Ahí está, ya lo vi. Presente, licenciada. Kimberly, entonces los voy a confirmar mejor. Ah, ya te vi, Kimberly. Sí. Jocelyn Guzmán, también no te veo, Jocelyn. Pero estaba Jocelyn, yo me recuerdo que sí estaba en clase, ya la había puesto presente. Sandra Mairén. Soy yo, licenciada, la que Va, ingresó. entonces sí. Sí te había puesto ausente, lo siento. Qué bueno que hablaste, mira. Miriam Mejía. Muy bien. Yeda Morales también la vi. Benjamín Moreno también lo vi porque le platiqué. Y Emily Ordóñez. Emily. Presente, licenciada. Muy bien, ya vieron, ahí estábamos todos entonces. Perfecto. Muchas gracias por estar presentes. Entonces los dejo descansar unos minutitos más y nos vemos el próximo domingo. Que tengan un buen día. Gracias, licenciada. Feliz día. Que ojalá se mejore. Buen día. Gracias.